Es un proyecto lo que tenemos ahora que se llama Puentes. Es un proyecto que estamos intentando desarrollar en varios idiomas, en español, en italiano, en inglés. Somos dos analistas, no activistas, entonces intentaremos hacer también preguntas especiales. Yo soy Alberto De Filippis, yo soy un periodista de la cadena Euronews, pero soy también un analista político. Y está conmigo Andrea Merlo, que ahora se va a presentar. Y obviamente agradecemos muchísimo la presencia de Antonio Ledesma. Don Antonio, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Alberto. Andrea, puedes empezar con las primeras preguntas, sabiendo también, teniendo en cuenta que tenemos un montón de preguntas que nos han llegado desde muchas personas que efectivamente quieren saber cómo están las cosas y quieren hacer preguntas y aprovechar la ocasión de preguntar algo a Antonio Ledesma. Andrea, adelante. Sí, gracias y agradezco también yo a don Antonio. Es un gusto y un honor de verdad conversar con usted, señor. Y sí, hay que hacer selección entre las preguntas, digamos. Pero es verdad que tenemos unas curiosidades, digamos, específicas, porque, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, señor Ledesma, su posición, por ejemplo, sobre el tema muy importante en estos días, en estas semanas, digamos, ¿no? Y en que se ha hecho pública digamos, el plan para la transición, el plan elaborado y publicado, digamos, por los Estados Unidos. Eso es, creo, el tema, aparte de la llegada de la pandemia a Venezuela, el gran tema de actualidad política es, imagino, para todos, es lo de la transición. Y me llamó mucho la atención su posición, que se puede resumir, digamos, en una expresión muy fuerte, muy precisa, pero me interesaría profundizarla con usted. Lo que usted ha dicho y ha escrito en estos días de que no hay justicia sin paz y al revés también no hay paz sin justicia. Y yo quisiera preguntarle si puede explicar más bien, o sea, el contenido concreto también, porque yo en teoría estoy, también como jurista, estoy de acuerdo. Me pongo pero el problema concretamente, qué significa y cuál sería la solución. Entonces, esto me llama mucho la atención y me interesaría muchísimo saber una explicación por su parte, digamos. El proceso de reconstrucción de Venezuela no solo va a requerir un esfuerzo para rehacer las bases de las instituciones públicas más nobles para una democracia. Tampoco nos podemos limitar a pensar en cómo levantar de sus cenizas empresas que han sido devastadas por ese programa que se ha empeñado en imponer esta gente a nombre de una falsa revolución. Son modelos anacrónicos que están desfasados desde hace mucho tiempo, pero sin embargo ellos insistieron en llevarlo adelante en Venezuela y las consecuencias están a la vista de todos. Un desmoronamiento del sistema económico, unas grietas insondables en el armazón social de Venezuela, muchos problemas morales, la falta de ética con que se ha conducido este régimen ha hecho también un daño estructural en el espíritu y en el alma de los venezolanos. Por lo tanto, no se trata solo de recuperar las carreteras, la industria petrolera, la industria del gas, la industria del hierro, la agricultura, también recuperar la convivencia en Venezuela. Y quiero deslindar esa reflexión que usted acaba de citar, por efecto se divulgaron a través de las redes sociales, con sed de venganza. No me anima ningún propósito de venganza, sino de justicia.
porque lo que hizo fue parafrasear a su santidad Juan Pablo II cuando dijo una vez que no habrá justicia sin paz, ni paz sin justicia. Y en Venezuela, todo esto que estamos viendo ahora, las más de 5.000 personas que murieron porque no tuvieron acceso a servicios de diálisis, me refiero a enfermos renales, las mujeres que mueren diariamente por problemas de cáncer de mama y no tienen acceso a servicios de quimioterapia, los niños que han muerto no solo en el Hospital J.M. de los Ríos de Caracas, sino en muchos pueblos de Venezuela, la gente que está acusando hambre, que tiene tantos padecimientos con problemas que se amontonan uno sobre el otro, porque no solamente la hambruna, es el problema de la luz eléctrica, de la gente que vive a oscuras, por ejemplo en el Zulia, que es la tierra petrolera por excelencia de nuestro país. Los apagones están a la orden del día, y cuando no es la falta de luz, es la falta de gas, y cuando es la falta de gas, es el colapso del sistema público que pone a la gente a depender de servicios de transporte como si estuviéramos en la edad media. Eso tiene responsable, y los responsables son no solo los gobernantes que han cometido impericias en la aplicación de políticas de Estado, sino que se han robado el dinero público. Por ejemplo, hubo muchos recursos destinados a la salud y ese dinero se lo robaron. Ese dinero no está convertido en equipos para luchar contra el cáncer, ni en máquinas para hacer servicios de diálisis, ni en quirófanos equipados, sino que está en cuentas bancarias de funcionarios corruptos que aprovecharon esa posición para beneficio personal. La gente que ha tenido que huir de Venezuela y que está ahorita sufriendo lo insufrible para cualquier ser humano, eso es también consecuencia de todos estos dislates, y por lo tanto eso tiene que tener un responsable. Los crímenes de Franklin Brito, los crímenes de Oscar Pérez, los crímenes de Onomar Lander, de Pernalete, de Vallenilla, de todos esos jóvenes que salieron a luchar por la democracia, que no conocieron porque murieron antes de que reapareciera la democracia en Venezuela, no pueden quedar impunes. Sus torturadores, sus secuestradores, toda esa cadena de mando que encabezaba en su oportunidad Chávez y ahora Nicolás Maduro, tienen que rendir cuenta, y estos delitos afortunadamente no prescriben, porque son los delitos establecidos en el Estatuto de Roma, que están muy bien delineados para que los magistrados que forman parte del Tribunal de la Haya tomen su decisión en el momento en que tengan que tomarla. Don Antonio, le hago esta pregunta con angustia y pidiendo disculpa a quien nos escucha, porque yo también tengo muchos amigos allá. Las ayudas económicas frente, por ejemplo, al coronavirus, ¿podrían, como han dicho otros analistas, representar también un riesgo porque podría ser una ayuda también al régimen chavista? ¿Y cómo se soluciona esto? Gente que muere, porque yo creo que las cifras son falsas, no es posible en un país como Venezuela, efectivamente, que solo hay esos pocos muertos, desafortunadamente, pero ¿cómo se puede ayudar a la gente y no al régimen, según usted? Bueno, que esas ayudas, que ese financiamiento se ponga en manos de un gobierno de salvación nacional, que es lo que se ha propuesto para Venezuela, tomando en cuenta de que en nuestro país impera un régimen fallido. Nicolás Maduro no es reconocido como presidente legítimo, pero es que además cualquier cantidad de dinero que se ponga en manos de Nicolás Maduro y su pandilla no van a ser convertidos en insumos para combatir esta pandemia y otras enfermedades. Está demostrado, como lo voy a detallar mañana en un artículo que va a salir en los portales de Venezuela, el artículo que suscribo dominicalmente, que no hay salud en el país, primero porque ellos desfasaron el sistema de salud venezolano. Si usted oye las explicaciones que ha dado el científico venezolano José Félix Oleta, encontrará allí pruebas fehacientes de cómo de manera insólita se desmontó en Venezuela todo el sistema epidemiológico. Por eso reaparecieron enfermedades que habían sido conjuradas en la etapa de la democracia. Me refiero a enfermedades como la malaria. La Organización Mundial de la Salud ha verificado que en Venezuela hay cerca de 1 millón de personas
que están contaminadas con el problema de la malaria. Reapareció el sarampión, reapareció la difteria. Hay estados que están azotados por este tipo de enfermedades, incluido el mal de Chagas, que también había sido contenido por políticas sanitarias instrumentadas por los gobiernos de la democracia venezolana. La exministra Sader, que fue una de las 27 titulares del Ministerio de Sanidad en la era de Chávez y Maduro, se le asignaron más de 550 millones de dólares y ese dinero se desapareció, como se desapareció el dinero que aprobó la Asamblea Nacional en el año 2007, que era supuestamente destinado para reparar 62 hospitales. El dinero está por allí en cuentas bancarias, pero los hospitales están arruinados. Esa es la verdad. Y por eso el Fondo Monetario Internacional, los voceros del Fondo Monetario Internacional, de manera relancina le respondieron a Nicolás Maduro que no habrá ningún desembolso de ese ente y de otros organismos financieros del mundo mientras Maduro siga usurpando las instituciones públicas. Lamentablemente, esta situación, las consecuencias de esta situación, la sobrelleva el martirizado pueblo venezolano, que está esperando que de verdad haya autoridades que se ocupen de su martirio, porque lo que están viviendo los venezolanos es un verdadero suplicio. Ya lo dije al principio cuando me referí a la acumulación de problemas: agua, gas, transporte, seguridad, alimentos, medicina. Es una tormenta que está como un huracán llevándose por delante la vida de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de todas las edades, de todos los sectores del país. Don Antonio, antes de dejar la palabra a Andrea, yo soy italiano y entonces conozco profundamente el problema de la mafia, y aquí estamos hablando de una cleptocracia, es decir, un grupo de ladrones en el poder, y Italia tuvo que enfrentarse a la mafia también a través de salvaconductos, otorgando salvaconductos, por ejemplo, a algunos de estos delincuentes, criminales, asesinos. Yo entiendo lo que usted ha dicho, y lo ha dicho también, lo ha repetido también Luis Almagro, secretario de la OEA. No se puede, se necesita justicia después de tantos años, después de tantos crímenes. Pero no sería posible, para favorecer la transición, una cualquier manera para que esta gente se vaya, ofreciéndole, no digo un salvoconducto, pero algo como por ejemplo lo que pasó en Sudáfrica en los años al final del apartheid, según usted. A esta gente se le han ofrecido puentes de plata. En varias coyunturas se han realizado, por ejemplo, procesos de diálogo. Le puedo hacer un relato de todo ese historial dialoguista. Uno de los primeros diálogos se celebró en el año 2003. Actuaron como moderadores en aquella circunstancia los expresidentes Jimmy Carter y César Gaviria de Estados Unidos y Colombia respectivamente. Allí se suscribieron varios acuerdos con el extinto Hugo Chávez. Uno de ellos era que iba a cesar en los atropellos a los medios de comunicación social. El otro era que iba a desmontar los grupos violentos que se llamaban en aquella ocasión círculos bolivarianos. No voy a seguir citando los otros acuerdos. Recuerdo estos dos por su significación y por lo que ocurrió posteriormente de haber suscrito aquel proyecto de acuerdo entre la oposición y el régimen de Maduro, de Chávez. Pues bien, a los pocos meses Chávez cerró o asaltó Radio Caracas Televisión. Y posteriormente, en vez de haber desmontado los círculos bolivarianos que se habían creado, comenzó a fortalecer los llamados colectivos, o sea, los grupos parapoliciales. Después hubo otro diálogo auspiciado por un grupo de parlamentarios tanto venezolanos como de los Estados Unidos, llamado el Grupo de Boston. Después hubo otros intentos de diálogo, no voy a citarlo todos, pero por ejemplo, cuando se promovió el movimiento La Salida, que tomó las calles de Venezuela el 2 de febrero del año 2014, se mataron, se asesinaron 41 personas en pocas semanas. Maduro invitó un diálogo en el Palacio de Miraflores el 10 de abril del año 2014. Ese fue un diálogo televisado, fue un maratón de discursos, se llegaron a algunos acuerdos y posteriormente lo que se vio fue la mala intención de Maduro, que lo que quería era
desmontar la movilización popular, pero no respetó ninguno de los acuerdos. Después de haber ganado las elecciones parlamentarias en diciembre del año 2015, Maduro sacó de la chistera de un sombrero un conejo llamado Diálogo del Vaticano, y metió en su ardid la significación del Vaticano. El Santo Padre envió 2 monseñores a Venezuela. Esos monseñores participaron en un proceso de diálogo. Se suscribieron 4 acuerdos que los incumplió. Y tal fue la burla de Maduro que su santidad se vio obligado a solicitarle a su canciller, el cardenal Parolín, a que hiciera un reproche público a la conducta inmoral de Nicolás Maduro. Después inventaron el diálogo de República Dominicana y más recientemente el diálogo de Barbados. O sea, ha habido procesos de diálogo, ha habido ofertas de negociación. El 30 de abril del año pasado hubo una suerte de negociación que terminó en un gran fiasco. En esa oferta de negociación estaban involucrados supuestamente importantes actores del madurismo y del chavismo. Al final siguieron defendiendo su narcotiranía. Juan Guaidó, cuando asumió el interinato a comienzos del año pasado, una de las cosas que ofreció fue una ley de amnistía. Esa oferta ha sido reiterada, no solamente con el aval de Guaidó, sino también con el aval de gobiernos muy importantes que están muy pendientes de la crisis venezolana. Recientemente Estados Unidos acaba de ofrecer el respaldo a una tesis de transición, ofreciéndole garantía a quienes forman parte de todo ese entramado narcoterrorista. Pero ellos están empeñados en seguir usurpando las instituciones públicas. Ellos se sienten atrapados en toda su maraña delictual porque saben que son responsables de una serie de crímenes, no solamente de lesa humanidad, sino de terrorismo, de narcotráfico y de hechos inocultables de corrupción. Por eso son presos, son víctimas de sus propias fechorías y hacen entonces difícil cualquier salida transicional a los efectos de que Venezuela pueda respirar de nuevo una atmósfera de paz y de tranquilidad. Andrea. Sí, escuchando a usted, señor, hablar de toda, digamos, toda la lista de negociaciones que al final fueron, digamos, equivocadas, ¿no? O sea, como resultado, porque nunca se consiguió nada, sino que la continuación del régimen. Y a mí me parece siempre, o sea, cuando hablamos de este tema, siempre me parece de poderlo paragonar a lo que ha sido, es bastante diferente a la situación, pero me parece siempre bastante parecido a lo que ha pasado con Colombia, con el acuerdo de paz, digamos, así, con las FARC. O sea, en este sentido estoy seguramente de acuerdo que hay que evitar los errores de diálogos que solo dan oxígeno, ¿no? Digamos, a la parte injusta, a la parte mala, y que dejen espacios bastante anchos de impunidad. Esto se puede decir, ¿no? Como ha sido en Colombia, y ahora vemos la tragedia de tener digamos, una paz sin justicia. El problema es que lo que siempre me pregunto, y le pregunto a usted, señor, entonces, ¿qué falta ahora? O sea, una otra manera de preguntarle en concreto, según su opinión, en las próximas semanas o en los próximos meses, digamos, realísticamente hablando, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿cuál es el golpe último que falta para liberar el país y para, digamos, acercarnos a digamos, una forma de paz ahora? Y luego para ver cómo reconstruir el país. ¿Cuál es su opinión concretamente? ¿Qué se puede esperar que pase? Bueno, ¿qué más puede pasar en un país donde el 90% de la población está en condiciones de pobreza? ¿Qué más puede pasar en un país que tiene las reservas probadas de petróleo, más de 260.000 millones de barriles de petróleo en reserva, superior a las de Arabia Saudita,
y resulta que no hay gasolina. En este momento en el estado Zulia no hay gasolina y la poca que circula la venden, en principio comenzaron vendiéndola en $1. Ahora tengo informaciones directamente de víctimas de esta estafa, que a un productor agropecuario, por ejemplo, que necesita sacar la leche que produce en su finca, le venden el litro de gasolina a $10. O sea, estamos viviendo la paradoja del país donde se hacían comentarios porque la gasolina era regalada, prácticamente es regalada la gasolina en Venezuela. Ahora en Venezuela la gasolina se vende y se cotiza al precio más alto del mundo. La gasolina que no se atrevió a aumentar el régimen, la han aumentado las mafias, porque son las mafias que controlan los bidones de gasolina los que están imponiendo su precio. Allí, como usted me dice, ¿qué más puede pasar? Yo le respondo prácticamente poniéndome las manos en la cabeza o en el corazón. ¿Qué más puede sufrir una familia en Venezuela que se levanta y no tiene cómo servir un desayuno? Porque en Venezuela hay una crisis alimentaria. Es verdad que funcionan unos llamados bodegones, donde hay artículos importados, pero ¿quiénes pueden ingresar a esos bodegones? Los llamados enchufados. Para que la gente entienda este lenguaje, la gente que nos ve en otras partes del mundo son los funcionarios que se benefician de sus relaciones con el régimen. Son los que tienen moneda de denominación norteamericana, el dólar. Hay venezolanos a los que les llegaban una remesa, les llegaban porque eso ha disminuido ahora con ocasión de la pandemia. Muchos venezolanos dependían de lo que sus hijos, sus esposos, sus madres, sus nietos les enviaban desde la diáspora, desde el exilio. En Venezuela estamos a las puertas de otro gran apagón. Anoche hablaba con técnicos que me llamaban de Ciudad Guayana y me daban información de que hay serios problemas en el Guri, porque hay problemas con las turbinas, hay problemas con las plantas de transmisión de energía que no se les hacen los debidos mantenimientos. En Venezuela la salud, como lo comentaba al principio de esta conversación, es realmente dramática. Hay hospitales que no tienen ni agua potable, mucho menos medicina. La Organización Mundial de la Salud establece que deben estar por encima del 0,9% en materia de camas por cada 10.000 habitantes, el 3% en camas para 10.000 habitantes. Ahora, con ocasión de la pandemia, se ha certificado que no llegamos ni siquiera a 100 camas de unidades de cuidados intensivos. De allí que en Venezuela no hay comida, no hay gasolina, no hay medicina, no hay seguridad, no hay vialidad adecuada, no hay servicios de transporte. Lo que falta es un gobierno de salvación nacional, y para que ese gobierno de salvación nacional se pueda instalar es necesario una pata de esa mesa, y esa otra pata es la Fuerza Armada Nacional. He dicho en un mensaje que emitimos recientemente que más del 90% de los miembros de la Fuerza Armada Nacional no conectan esta vagabundería, pero están atemorizados. Están atemorizados porque en Venezuela operan los llamados grupos del G2 cubano, que son esos espías metidos en las guarniciones militares que amenazan a los oficiales, a los miembros de la tropa. Los amenazan como hacía Pablo Escobar en el cartel de Medellín. Si no me apoyas, te mato. Si no te mato a ti, te mato a tu hijo, te mato a tu abuela, y si está enterrada de desentierro, la vuelvo a matar. Esto no es una jerga, es la triste realidad de lo que se está viviendo en mi país. Y por eso ese llamado que hacemos con todo el sentimiento venezolista a los oficiales que nada tienen que ver con narcotráfico, que nada tienen que ver con terrorismo, ni con corrupción, ni con tortura, ni con crímenes de lesa humanidad, a que se atrevan a dar un paso y a deponer a quienes están usurpando las instituciones del Estado venezolano. Ellos deben tener muy claro que no se va a tratar de un golpe de Estado, porque no da un golpe de Estado el militar que simplemente defiende la Constitución Nacional. Y el artículo 350 de nuestra Carta Magna establece taxativamente una obligación a los ciudadanos civiles y militares
que estamos llamados por nuestras convicciones republicanas a desconocer un régimen cuando ese régimen contraría valores y principios democráticos y al mismo tiempo menoscaba los derechos humanos. Es más que evidente que el régimen de Maduro menoscaba los valores y principios democráticos. En Venezuela no hay separación de poderes. Los tribunales de la República son paredones de fusilamiento, donde se ejecuta judicialmente mediante este sistema de judicialización, de politización de la justicia a quienes discrepan del régimen venezolano. Fíjese usted que en medio de esta pandemia hay más detenidos. Han detenido a periodistas, han detenido a diputados, persiguen a la gente, hostigan a la gente, usan sus escuadrones de la muerte para amenazar a los ciudadanos y lo hacen con todo desparpajo. Solo basta ver la videoconferencia de Diosdado Cabello, uno de los capos del narcotráfico de Venezuela, amenazando con la furia bolivariana a los dirigentes disidentes de este régimen. Eso es lo que hay en Venezuela. Y por eso lo que hace falta es que se consolide este gobierno de salvación como única vía para comenzar primero a salir de esta pesadilla y a entrar de nuevo en el sueño que se aspira a hacer realidad de que Venezuela vuelva a ser un país democrático con instituciones solventes y con un pueblo empujando con toda su energía y con todo su vigor al proceso de reconstrucción de nuestra república, de nuestra democracia, de nuestra libertad. En Venezuela se juega un partido de ajedrez muy importante y me están llegando también varias preguntas y de verdad le digo que es también buena gente, entre comillas, que quería saber un poco más y que no sabe mucho de Venezuela. Por ejemplo, hay una persona que me pide si se puede hacer algo y levantar las sanciones, y qué papel juegan las sanciones, porque hay una petición popular para que se levanten esas sanciones. Y otra persona me pregunta también qué opina usted del movimiento de la flota estadounidense en el Caribe. Si piensa usted que se trate solo de palabras para mostrar los músculos o si es de verdad algo que los americanos, que los gringos, como dicen, están haciendo. Bueno, comenzamos con lo último. No tiene por qué estar haciendo alarde de musculatura una región poderosa como los Estados Unidos. A todo el mundo le consta su arsenal bélico, su capacidad y destreza militar. Esta operación, se ha dicho claramente, no busca invadir a Venezuela. Quienes han invadido a Venezuela son los jerarcas de esta narcodictadura que han facilitado el ingreso al territorio nacional de más de 22.000 efectivos cubanos. Eso sí es una invasión. Invasión es permitir que en nuestro territorio operen grupos de Hezbollah o de Al-Qaeda, como se ha venido demostrando también. Invasión de Venezuela es la que hacen los núcleos del ELN o de la FARC, que han tomado el territorio venezolano como una zona de aliviadero, pero además operan a sus anchas en zonas muy específicas, como por ejemplo en el estado Bolívar, en el Amazonas, en el estado Apure, en el Tamacuro. Eso sí es una invasión. Lo que ha anunciado Estados Unidos es una movilización naval antinarcótico, porque está también más que demostrado que de territorio venezolano o de costas venezolanas salen aviones que despegan de las pistas que han sido ubicadas en el estado Zulia, por ejemplo, la zona de Perijá, donde hay una serie de tratativas entre el cartel de los Soles de Venezuela y el cartel de Sinaloa de México. Esos aviones despegan del Zulia y van a Centroamérica, de Centroamérica a Antonio, México. perdone, porque nos escuchan personas que no saben precisamente qué es el cartel de los soles y por qué se llama así. Solo brevemente, por favor. El cartel de los Soles es el que maneja el régimen de Venezuela. Y se llama de los Soles
porque lo integran, entre otros, militares. Y el sol es una de las insignias de las que usan en sus presillas los militares. Un militar de un sol vendría a ser lo que era antes un general de brigada. Un general con 2 soles vendría siendo un general de división. Y de 3 soles, ahora un general en jefe. Por eso se llama el cartel de los soles, en alusión a que están involucrados en el manejo de esta corporación delictual militares venezolanos. De Venezuela salieron el año pasado, se dice, más de 240 toneladas de cocaína. Para mí es una cifra conservadora. La información que le llega a uno por otra fuente es que la cuantía es mucho mayor. Pero no solamente salen por aviones, como ya lo decía, que despegan de las llamadas rayitas. Las rayitas son, en el argot narcodelictual, las pistas clandestinas. Y que salen también por la costa, por la zona de Paria, que es un territorio del estado Sucre de Venezuela. Salen vía Trinidad, salen hacia el Pacífico, salen hacia República Dominicana por otros puntos geográficos de Venezuela. O sea, es un problema gravísimo el que tenemos en el país, y eso ha sido lo que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos. En todo caso, lo que sí está planteado son operaciones especiales, porque ya aparecen en carteles como los más buscados desde Nicolás Maduro para abajo, porque han sido responsabilizados de operaciones con el narcotráfico y también de convivencias con el terrorismo internacional. Esa era una de las preguntas. Sí. La otra tiene que ver con las sanciones. En primer lugar, aclaremos que no son sanciones contra el pueblo de Venezuela. Quienes han sancionado al pueblo de Venezuela son estos bandoleros con sus malas políticas económicas, con sus programas sociales que los usan con una perversión imperdonable, que es chantajear a una persona para que pueda recibir una cajita de alimentos. La historia y el tiempo nos está demostrando que la gente no resuelve sus necesidades recibiendo una ayuda para que sobrevivan en la pobreza. Que la gente va a resolver sus padecimientos cuando hayan gobernantes, autoridades, que en vez de darle una ayuda para que sobrevivan en el subdesarrollo, les den una mano para sacarlos de ese hueco, de ese abismo en el que están sepultados en el día actual. Las sanciones son personalizadas, son sanciones contra violadores de derechos humanos, militares que han torturado a ciudadanos inocentes, policías que han secuestrado a ciudadanos inocentes, jerarcas del régimen, desde Maduro para abajo, que han dado la orden de disparar, como por ejemplo dieron la orden de disparar contra Óscar Pérez y sus compañeros que fueron asesinados el 15 de enero del año 2018 en un sector conocido como El Junquito, una parroquia popular de la ciudad de Caracas. Esos son crímenes de lesa humanidad y esas son las personas sancionadas. Personas que se apropiaron de los llamados dólares preferenciales. Mientras la gente no tenía cómo financiar una cosecha o cómo financiar su pequeña empresa, esta gente estaban haciendo operaciones en el Banco Central de Venezuela y PDVSA, instituciones que convirtieron en una suerte de mesa de juegos o de casino financiero para hacer operaciones de provecho personal. Es tan escandaloso el fraude y la orgía financiera que se hizo que hay personas procesadas en los Estados Unidos, como por ejemplo el teniente Andrade, quien confesó que él nada más había entregado una comisión que superaba los $1.000 millones. Saque usted sus propias conclusiones. Imagínense cómo será de descomunal el robo que se le hicieron a las finanzas públicas de Venezuela cuando alguien es capaz de dar una comisión que supera los $1.000 millones. Recientemente apareció un informe de una entidad financiera de Suiza
donde están depositados supuestamente más de 4.500 millones de dólares. Y así pudiera yo consumir buena parte de esta conversación con ustedes, dándole datos específicos con pruebas de dónde se han perfeccionado las estafas al pueblo de Venezuela. Por lo tanto, esas sanciones son personalizadas. Pero además, se ha querido hacer ver que en Venezuela no hay comida ni hay alimentos porque hay sanciones. Mentira. Nunca se ha bloqueado el ingreso de alimentos a Venezuela. Quienes han bloqueado el ingreso de alimentos a Venezuela fueron primero Chávez y luego Maduro. Fíjense, por ejemplo, que el 23 de febrero del año pasado, se intentó ingresar por la vía de Cúcuta unas cuantas toneladas de alimentos y medicinas. ¿Y quiénes impidieron que eso ocurriera? El propio Maduro. No hay alimentos porque ellos arrasaron con el sistema agropecuario de Venezuela. Ellos comenzaron a aplicar en diciembre del año 2001 una ley de tierra conforme a la cual podían expropiar sin respetar la Constitución Nacional fincas que estaban en plena producción. En el estado Zulia expropiaron 47 fincas donde se sembraba y se cosechaba plátano, fincas donde se criaba ganado de doble propósito, o sea, para leche y para queso. Fueron expropiadas más de 5.800.000 hectáreas. Mucha de esa tierra estaba productiva. Expropiaron empresas pujantes como Lácteos Los Andes, que tenía procesadoras en poblaciones de Venezuela conocidas como Cabudare y Nueva Bolivia, donde se procesaban diariamente 600.000 litros de leche, trabajando 6 días a la semana. El centro lechero La Batalla del estado Barinas, donde se procesaban más de 100.000 litros de leche diario. El centro lechero Florentino, que agrupaba a productores lecheros de Valle de la Pascua, de Camaguán, de Lorza, de Mirimire, de muchos pueblos de Venezuela. Eso hoy está en ruina. El centro lechero de Machique, donde se hacía leche en polvo, que luego se distribuía en todo el territorio nacional, eso también está quebrado. Los valles productivos de caña de azúcar, los valles de Aragua, el valle del río Turbio, en el estado Lara, también está quebrada. La raza ganadera llamada Carora también la diezmaron. Hatos que estaban en producción como el hato Charcote, el hato Piñero, el hato El Cedral, el hato Corozal. Estoy hablando de decenas de hatos que le daban a Venezuela más de 200.000 toretes al año para garantizar la producción cárnica. Todo eso fue arrasada, como arrasaron también con leguminosas del Orinoco, como arrasaron con las producciones del Alba, que era una empresa que se dedicaba a la cría de porcino. Había más de 2.000 madres cerdas que desaparecieron. Había la empresa de avícola para la cría de pollo. Pues bien, liquidaron todo eso, como también liquidaron empresas de asistencia agrícola, como por ejemplo Agroisleña, una empresa que le daba a los productores agropecuarios de Venezuela asistencia técnica, cómo usar los fertilizantes, cómo usar los pesticidas. A su vez garantizaban material o insumo, estantes, alambre de púa, le daban crédito oportuno, le daban al productor de tomate el fungicida, le daban al ganadero el proterón. Todo eso se desapareció por obra y gracia de un régimen que con alaridos se presentaban a las puertas de fábricas como Aceite Diana, como Café Fama de América, Pastificio, a expropiar y expropiar en nombre de una falsa revolución. Por lo tanto, es mentira, y tiene que saberlo la gente a través de esta conversación con ustedes, de que la falta de alimentos no es porque haya sanciones, es porque estos bárbaros liquidaron el aparato productivo nacional. Y ahora dicen que no hay gasolina por las sanciones. Mentira, no hay gasolina porque había, por ejemplo, la refinería de Amuay. En Venezuela tenemos la refinería de Punta Cardón, la refinería de Bajo Grande, más pequeña en el estado Zulia. Esa refinería, nada más la de Amuay y Punta Cardón, pudieran destilar diariamente más de 800.000 litros de
de gasolina. Ahora, ¿qué ha pasado con la industria petrolera? Nuestros mejoradores, los mejoradores, por ejemplo, de Petropiar, los mejoradores de Petrocedeño, esos son aparatos desfasados que están ahorita paralizados, como paralizaron también los proyectos de conversión profunda para desarrollar la industria petrolera. Cómo fueron desincorporando equipos de las refinerías de Venezuela y las fueron vendiendo como chatarra para hacer grandes negocios. ¿Por qué no se produce gasolina? No se produce gasolina porque no hay los elementos necesarios para producir la gasolina. ¿Cuáles son los componentes? La nafta, los insumos catalíticos, el alquiloto, el butano, nada de eso se produce, eso lo importaban y ahora no hay divisas. Esa es la verdad también, que como no tienen divisas porque arrasaron con las reservas de Venezuela, Venezuela tiene ahorita una caída del producto que supera el 70%. O sea, 70 puntos del producto. Eso no lo vivió ni siquiera Estados Unidos cuando la Gran Depresión del año 1929, y es 3 veces más o casi 4 veces más los resultados de la depresión que vivió España en los tiempos de la Guerra Civil. Por lo tanto, es importante esta pregunta para que respondamos con estos argumentos incontrovertibles de que en Venezuela no hay comida porque esta gente arrasaron con más de 5.800.000 hectáreas de tierra productiva. Quebraron y liquidaron y asaltaron fábricas, empresas agrícolas. Que no hay medicina porque simplemente desfasaron, desarticularon el sistema de salud de Venezuela, importando modelos que falsificaban la verdad, creando un espejismo como lo hicieron con el plan Barrio Adentro, que se limitaba simplemente a entregar una misma pastilla, una pastilla que era como una fórmula mágica que servía para quitar dolor de cabeza, para resolver un problema de ataque al corazón, para resolver un problema del hígado, del pulmón, de la rodilla, de la tuberculosis, una verdadera estafa. Y ahora el pueblo ha abierto los ojos y se ha enterado y se ha percatado de que esas ofertas fueron absolutamente engañosas. Pero además, no suficiente con eso, persiguieron al personal médico venezolano. Venezuela tiene un personal médico extraordinario, calificado, envidiable, tanto así que hoy en día hay muchos médicos prestando servicios en el exterior y no se han ido de Venezuela porque sean traidores a la patria o sean malos hijos. No, simplemente son víctimas de la persecución que desató el régimen de Chávez y Maduro, como lo recuerdan ahora los trabajadores de petroleros que estaban rememorando aquel fatídico día en que Hugo Chávez hizo sonar un pito para votar de la industria petrolera a más de 22.000 venezolanos formados por la democracia venezolana. Antes de dejar a Andrea a hablar un poco de la oposición y de lo que ha hecho, me gustaría hablar también un poco a lo mejor de Europa. En Venezuela yo escuché una vez a alguien que decía, qué bonito es ver llover y no mojarse. La Unión Europea, ¿usted se siente traicionado? Porque sí, son muchas palabras, pero en realidad veo que países como por ejemplo, desafortunadamente Italia, España, no respetan las sanciones, no hacen las cosas que la gente espera, vamos. Bueno, tanto Estados Unidos como Unión Europea han dictado sanciones. Y esas sanciones han tratado de ser burladas. Recientemente intentó ingresar a España la señora Delcy Rodríguez, designada vicepresidenta por un gobierno espurio. Y eso confirma lo que acabo de decirle. No son sanciones contra el pueblo de Venezuela. Son sanciones para poner en alto relieve el perfil de estos personajes violadores, flagrantes de los derechos humanos de un pueblo que es víctima de todo este acoso que ha traído estas lamentables consecuencias. De allí que nosotros no esperamos que la comunidad internacional nos resuelva el problema, simplemente que sean solidarios y que esa solidaridad sea oportuna y sea eficiente. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Cuando me refiero a que sean oportunas, es que no se pierda el sentido de responsabilidad
para actuar con la urgencia del caso. Y en segundo lugar, que sean eficaces, que realmente se cumplan los rigores que tienen que ver con este tipo de medidas coercitivas, porque las sanciones ya entran en el plano de las medidas coercitivas. No son las simples resoluciones de orden jurídico para condenar mediante un comunicado la conducta impropia de un régimen, sino de hacerle sentir el diente de una comunidad internacional que no está de espaldas al genocidio silencioso y continuado que se viene verificando en mi país. Nosotros, además, le hacemos ver a la comunidad internacional que no es un problema propio de los venezolanos. Lo que se hace en Venezuela es también una amenaza para la comunidad internacional, porque la propia Oficina Antinarcóticos de Viena ha confirmado que más del 50% de la cocaína que ingresa a territorio europeo proviene de territorio venezolano. Que en Venezuela se han entregado documentos de identidad a más de 10.000 personas de dudosa procedencia. O sea, se habla que se le han entregado pasaportes a supuestos terroristas vinculados con organizaciones internacionales. Eso es una amenaza para el hemisferio americano, pero también para Europa. Andrea. Sí, señor, mi impresión como analista, no sé si usted la comparte, es que después de tantos años, Europa, más que lo que está haciendo hoy, no está dispuesta, yo creo. Lo vemos también con los muchos ejemplos de históricos, digamos, de gobiernos que no han sido muy, digamos, para ser eufemísticos, no han sido muy contundentes, ¿no? en apoyar la causa de la transición. Y lo vemos también en el hecho que hay empresas europeas, ¿no? que también están apoyando de facto, ¿no? lo que queda de la industria petrolera. Y esto no es exactamente una ayuda, ¿no? Hacia la transición. O sea, lo que queda sobre la mesa es que al final creo que el apoyo, digamos, determinante es lo del hemisferio americano. No sé si usted lo comparte, o sea, realísticamente creo que es así. Y hay que esperar que, aparte de la posibilidad que algo en la Fuerza Armada pase, como usted la ha auspiciado, hay que esperar que haya, bueno, esto, lo de que mucho se está hablando de no de una intervención, sino de la llaman extracción quirúrgica, y al revés, ¿usted piensa que sin este tipo de, digamos, de acción contundente se pueda lograr algo realísticamente en los próximos semanas o meses? Porque el tiempo va a acabar, creo. Es que hay dos relaciones con Europa. Una relación histórica que tiene su punto de partida en España. España ha sido la puerta de Venezuela para ingresar al mundo europeo. Y nosotros queremos reivindicar ese tipo de relaciones históricas, sin resentimientos, sin rencores, más bien escarbando en lo bueno que podamos encontrar de esa relación histórica a la que estoy haciendo referencia. Con Estados Unidos hay una relación territorial, estamos en el mismo continente. Yo llamo a Estados Unidos como parte del vecindario, Brasil, Colombia, los Estados Unidos. Estamos a pocas horas, a pocas millas del territorio nacional. Pero esta relación además es de vieja data. Hay una relación incluso de orden económica que se mantuvo con los gobiernos de Chávez y Maduro. Es mentira que los Estados Unidos iban a saltar el petróleo. Ellos le vendían el petróleo a los Estados Unidos, pero además con la característica peculiar de que son los únicos que pagaban cash, los que pagaban en efectivo. Porque el petróleo que le mandamos a Cuba, el que le mandamos a Nicaragua y el que le mandamos a los amigos del Caribe, eso nunca lo pagaron. Nosotros no estamos, por supuesto, respirando por alguna herida o esta declaración
obedece a un sentimiento retaliativo, por nada. Nosotros no queremos que se rompan vínculos con Cuba, lo que queremos es tener relaciones transparentes, relaciones respetuosas, ni queremos tampoco romper relaciones con nuestros amigos del Caribe. Lo que tenemos es tener una relación digna, que no se usa el petróleo para someter a los gobernantes de estos países del Caribe, como lo hizo Chávez, como lo está haciendo Maduro. Venezuela fue, entre otros países, patrocinadora del Pacto de San José, que es un acuerdo conforme al cual los países que tienen bonanza petrolera pueden auxiliar a sus vecinos, como lo hizo Venezuela en su ocasión, pero nunca con un ánimo de dominación o de sometimiento, porque eso es un trato indigno. Por eso, en el caso de América, nuestra relación es de defensa de la democracia, de defensa de los principios que tienen que ver con la democracia y de colocar en su justo lugar el principio de soberanía. Ese principio que tanto manosean los cubanos, hablando de soberanía, rasgándose la vestidura en nombre del principio de la soberanía, cuando los primeros que soslayan el principio de soberanía son ellos, promoviendo invasiones. En Venezuela hay una invasión cubana. ¿Qué soberanía han respetado los hermanos Castro en Venezuela? O en su oportunidad, ¿qué soberanía respetaron en Panamá o en República Dominicana o en Angola? La soberanía de Venezuela no brillará tanto y en cuanto tengamos un pueblo sojuzgado, mientras tengamos un pueblo sometido a esta hambruna, a estos padecimientos. Esto es realmente doloroso y es una clara contradicción con las potencialidades económicas que tiene nuestro país. No hay ninguna justificación para que en nuestro país hayan más de 350.000 niños desnutridos y que tengamos hoy actualmente a la gente desesperada porque no consigue gasolina o no consigue alimentos o no consigue medicina. Y todo eso va a costar mucho superarlo, pero lo vamos a lograr. Yo he hecho referencia hace algunos instantes al potencial económico que tiene el país, pero también tiene un recurso mucho más significativo que los minerales, como el petróleo, como el hierro, como el aluminio. Venezuela tiene talento humano, gente capaz, gente formada, gente inteligente. Y ahora millones de venezolanos que estamos en la diáspora, que estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos aprendiendo hábitos, estamos aprendiendo cómo se desarrollaron civilizaciones, cómo se aplica el concepto de economía del conocimiento para hacer competitiva una actividad comercial en cualquier latitud del mundo. Esos son conocimientos que vamos a trasladar a nuestro país cuando, escuchando el clarín del retorno, digamos, como gritó una vez el general José Antonio Páez, vuelvan caras. Y volveremos caras a Venezuela para comenzar a reconstruir con los mejores, porque la situación del petróleo venezolano, de la industria, es terrible. Ya no es solo la refinería de Amuay, es la de Guaraguao, es la refinería del Palito, es nuestro potencial gasífero que se está perdiendo, como lo vemos cuando sobrevolamos el territorio del estado Monagas y vemos cómo el gas asociado al petróleo se pierde en los cielos. Es ver cómo vamos a recuperar nuestra frontera agrícola, cómo vamos a hacer más productivo el país para volver a cosechar y sembrar y cosechar maíz, sorgo, tubérculos, hortalizas, leguminosas, que tengamos ganado suficiente, un pie de cría suficiente para garantizar alimentación con leche, con carne a los venezolanos. ¿Cómo vamos a volver a meter la mano en proyectos como el de la urimulsión, como el de la raza Carola, la raza Gertrude y la raza Limonero, desde el punto de vista ganadero? ¿Cómo vamos a promover investigaciones para hacer cruces genéticos en el reino animal, en el reino vegetal? ¿Cómo vamos a volver a instalar un emporio de ciencia y tecnología? Porque es con conocimiento como tenemos que desafiar nosotros este cambio, sobre todo ahora con la pandemia, que va a dejar una marca, una impronta imborrable en esta humanidad. El mundo no volverá a ser otro igual al de diciembre del año pasado. El mundo ha cambiado. Tenemos una sociedad ahora que está pensando más en la solidaridad, más en el prójimo,
que en sí mismo. Y vemos que este castigo de la pandemia nos está atacando a todos por igual, a países desarrollados, a países subdesarrollados. Por supuesto que acusan mayores embates los que están en una situación de vulnerabilidad, como ahora está nuestro país. Pero para poder superar este gran trauma venezolano, se va a requerir, Filipo, ya para finalizar esta respuesta, de gente decente, de gente preparada, de los mejores. Ya no se trata de escoger para mandar a la Ciudad Guayana, a la CBG, a alguien para darle un cargo. No, este te toca a ti y a ti te toca este cargo en PDVSA. No, eso tiene que acabarse en Venezuela. No hay que coger al que candidate el partido X o al partido Z, sino al venezolano que tenga mejor reputación, mejores conocimientos, mejores condiciones y sobre todo mayor integridad moral, porque la crisis mayor de Venezuela ahora es la crisis moral y para eso se requiere mucha ética, mucha dimensión y grandeza humana. Hablar de mérito, meritocracia, un italiano es algo maravilloso porque nosotros también tenemos este pequeño problema en nuestra nación. Y las últimas no dos sé si Italia puede ser de ayuda también en este sentido, quizás no. Antes de dejar la palabra a Andrea, que hará algunas últimas preguntas sobre la oposición, es exactamente lo que me gustaría saber. ¿Es usted... Vamos, mucha gente está muy insatisfecha con lo que está haciendo la oposición, no solamente con lo que está haciendo el presidente Guaidó, porque cuando se escucha muchas veces, vamos bien, vamos muy bien y no pasa nada, obviamente la gente, perdone, se cabrea, se piensa, bueno, ¿por qué tengo que arriesgar mi vida, arriesgar mi pellejo saliendo a la calle cuando me lo pide un político si nada va a cambiar? Quería saber qué opina usted de lo que está pasando. Y otra cosa, es una pregunta un poco personal. Cuando se hacen las listas de los varios partidos y no se conoce una persona como Parra que se puede vender porque hay una ofrenda muy interesante, económica. Es decir, los traidores que hicieron este golpe en la Asamblea Nacional no se conocían desde antes, no fue un error también candidarlos. ¿Qué opina usted? Bueno, esas son experiencias que debemos tomar en cuenta para los próximos desafíos. Saber a quién se le da la confianza. La verdad verdadera, Filipo, es que los venezolanos el pasado diciembre del año 2015 votaron a ciegas. Votaron a ciegas por una fórmula de la unidad. Y lo que esperaban de esos diputados que estaban eligiendo no es que fueran a discutir proyectos de leyes. La verdad verdadera es que la gente lo que estaba esperando era que esa nueva Asamblea Nacional, desde el mismo mes de enero del año 2016, se dedicaran a salir de esa narcodictadura, a cambiar a Maduro para que se despejara el camino de los obstáculos que en sí mismo representa y encarna Maduro y que son el impedimento para que Venezuela despegue de ese cúmulo de ruinas en el que nos encontramos en la hora actual. Pero por supuesto que esta es una lección que debemos tomar en cuenta, de escoger a los mejores, de la gente más seria, de la gente más responsable. Siempre habrá riesgo de deslealtades, de traiciones, de saltos atrás, pero lo importante es que tomemos en cuenta este episodio tan lamentable que hemos vivido. Y lo que ha pasado con Guaidó, ¿le parece a usted que finalmente entiende que es él el presidente interino y tiene que tomar responsabilidades de manera independiente de los partidos, porque él es un miembro de Voluntad Popular, pero es también presidente de todos los venezolanos, no solo exponente político de Voluntad Popular? Me gustaría saber qué opina usted de lo que ha hecho, de la trayectoria política y diplomática de Juan Guaidó hasta la fecha. Bueno, es que veamos la cosa en su contexto. La política va formando hombres y mujeres para que estemos en capacidad de sortear dificultades. Va preparando hombres y mujeres incluso para que lidiemos con crisis. Pero también las crisis crean
liderazgos emergentes. Guaidó en este caso es producto de una crisis. Nosotros que tenemos años luchando en la actividad política y que hemos sido formados para encarar crisis, lo que nos corresponde ahora es darle la mano a Guaidó. Él es el que tiene actualmente el testigo y lo que tenemos es que nutrirlo de fuerza y de sugerencias respetuosas, tomando en cuenta que él es el presidente de la República para que pueda cumplir cabalmente su misión. Cuando el 20 de marzo se nos ocurrió plantear la idea de un gobierno de salvación nacional, no lo hicimos pensando en que él tenía que llamar a Maduro, que por supuesto no lo ha hecho. Él ha dicho claramente que cualquier gobierno de emergencia no tiene cabida quienes estén señalados de narcotráfico y terrorismo, y Maduro lo está. Pero en nuestra idea original parte del hecho cierto de que el presidente Guaidó, él es el presidente, él es el gobierno de emergencia nacional. Lo que le corresponde es integrar una plataforma muy amplia con una mira de altura que vaya más allá de su entorno o del cuarteto partidista que lo ha venido acompañando desde enero del año pasado. Yo me imagino un gobierno de salvación nacional, como lo decía hace unos instantes, con los mejores venezolanos, expertos en medicina, expertos en telecomunicaciones, en electrificación, expertos petroleros venezolanos, expertos en la aplicación de políticas sociales, expertos en políticas de salvamento, expertos en políticas de fuerza pública, expertos en política internacional, que los hay. Hay muchos venezolanos. Ahora, si tú te limitas a escarbar o a hacer una lista, ateniéndote a los que pasan por la acera del frente de un partido determinado, bueno, te vas a quedar nada más con las figuras y los perfiles de los militantes de partido. Yo que soy un hombre de partido, tengo que entender que más allá de las fronteras partidistas, hay mujeres y hombres que no tienen en sus bolsillos el carné que los identifica como militantes de un partido, pero que sí tienen en su corazón el sentimiento nacionalista, y que son mujeres y hombres formados. Y aquí no se trata de que tú seas más joven o mayor que el otro. Aquí tiene que haber una mistura generacional, tiene que haber una alquimia en la que se puedan batir muy bien las experiencias con los sueños de la juventud, que no puede renunciar a sus ilusiones por el futuro, y que si combinamos la experiencia con la juventud, pudiéramos estar interpretando a Rubén Darío cuando dijo: si la juventud supiera y si la vejez pudiera. Esto es una forma de poder entender que cada legión etaria del país está llamada a participar en la construcción de esa nueva Venezuela que todos estamos ambicionando. Y para terminar, no sé, Andrea, tú tenías una pregunta sobre lo que queda de la oposición, lo que es la oposición, y nada, te dejo la palabra. Mira, simplemente, o sea, un gobierno de salvación nacional, bueno, pero el régimen no se va con la buena. Entonces, ¿cuál sería su sugerencia operativa para Guaidó directamente, digamos, para los líderes de la oposición democrática, para, digamos, convencer al régimen para que se vaya? Porque yo lo veo como, bueno, una condición preliminar, creo. No sé usted cómo la piensa. Bueno, por supuesto que esto no es coser y cantar. No podemos pedirle al otro que haga lo que sabemos nosotros, que no es fácil de lograr, pero no es imposible. Eso no es imposible. Hay gente cuando nosotros enviamos algunos mensajes cargados de optimismo, nos dicen: pero bueno, ustedes están creyendo en pajaritos preñados. Yo respondo, nosotros respondemos que no hay nada más útil que el optimismo. No hay nada más pernicioso que el pesimismo.
Si tú te levantas con mal ánimo, si te levantas pensando en que el día va a ser malo, por supuesto que estás comenzando mal la faena. Si por el contrario te levantas suspirando profundo, respirando y con la determinación de lograr los objetivos, lo vas a conseguir. A mí me gusta leer la historia porque hay que conocer el pasado para poder proyectar la mirada hacia el futuro. Siempre recuerdo la anécdota del general San Martín. El general San Martín había luchado en España, luego regresó a Argentina, es de origen argentino, había servido al reino de España y fue el libertador de Chile y de Argentina, y tenía su sueño de libertar a los Andes, que al final de cuentas quien logró libertar los Andes fue Simón Bolívar. Después del encuentro entre San Martín y el libertador Bolívar en Guayaquil en julio de 1822. Pero el general San Martín le pedía a los gobernantes de Argentina apoyo y apoyo para su sueño de libertar los Andes. Y una vez el gobernador Pueyrredón le manda una carta a San Martín y le dice: mire, general San Martín, ahí le mando las provisiones que me pidió, 400 burros, 200 caballos, 300 fusiles, 5.000 municiones, y no pida más, carajo, no pida más, que eso que usted plantea es imposible. Y el general San Martín le respondió: señor Pueyrredón, muchas gracias por lo que me ha enviado, tenga la seguridad que va a ser bien utilizado y que estará al servicio de la causa por la que estamos luchando. Y con respecto a lo que usted me dice, que este proyecto es imposible, le digo, puede ser imposible, pero él es imprescindible. Hay ideas que son imprescindibles. Tú no puedes luchar con derrotismo. Tú no puedes emprender una iniciativa con el fardo pesado del eco que te atormenta internamente, que te dice fracasarás, fracasarás, fracasarás. No, tenemos que ser optimistas. Tenemos que pensar en que con el esfuerzo y la persistencia de todos, los sacrificios que ha puesto al servicio de esta lucha el pueblo venezolano no va a ser en vano. Yo no quiero imaginar que la tumba de Óscar Pérez va a ser profanada por este eco pesimista de que no va a ser posible salir de esta narcodictadura, ni que los estudiantes que se sacrificaron entre febrero y julio del año 2017 o antes, en el año 2014, va a ser en vano. La muerte de Geraldine, la muerte de Rodolfo González en la cárcel del Helicoide, no. Creo que todos estos esfuerzos, las marchas, las vigilias, las huelgas, van a dar su resultado. Ahora, hace falta seguir presionando, y la presión tiene que ser simultánea y conjunta, de afuera y de adentro, y que los venezolanos podamos tener un guía, en este caso es quien ejerce el interinato, y en segundo lugar, una estrategia. Sin estrategia no logramos los objetivos. Tú puedes tener en la calle 1 millón de personas, pero si esa persona no sabe qué es lo que está buscando, no llega a ninguna parte. Por lo tanto, tiene que haber una brújula que nos conduzca, y por eso hay que recordar los errores cometidos para que no reincidamos en esas pifias que han sido las muletas de las que se ha valido Maduro para seguir caminando sobre los escombros de Venezuela. Por lo tanto, mi llamado es que Guaidó ejerza como tal su condición de presidente, porque lo importante no es ser presidente, sino qué hacemos con la presidencia de la República y qué objetivos nosotros conquistamos, contando con el fervor respaldo y con la voluntad de lucha inquebrantable que ha puesto de manifiesto el pueblo de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por esta charla muy larga. Aquí en Puentes sí creemos que las palabras también pueden cambiar las cosas, y nada, esperamos que las cosas cambien finalmente por Venezuela. Muchísimas gracias, Antonio Ledesma. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gran placer este contacto. Muchas gracias a la gente que nos ha seguido por Facebook, por Instagram, por Twitter, por todas las redes sociales, y me despido con
nuestro grito de lucha, arriba corazones.